La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. Quisiera recalcar algunos puntos, dada el cambio de mando ya en el tramo final del gobierno. Agradecerle al general Triana su colaboración. No tengo mayor queja de usted. Creo que aumentamos la eficacia de la policía en muchos ámbitos del delito que hay en Colombia, y creo que esas encuestas que se repiten una y otra vez, mostrando que cada vez el pueblo colombiano quiere más a la policía, después de venir de momentos muy oscuros, muestra la pertinencia de lo que estamos haciendo. Una policía respetuosa de los derechos humanos, de las libertades y derechos de toda la ciudadanía sin distinción ni sesgo de algún tipo político, religioso o sexual, etcétera, como ordena la Constitución Nacional. Una policía amiga del pueblo es lo que permite elevar permanentemente el amor del pueblo sobre la policía, que se expresa en ese tipo de encuestas. En eso no se puede retroceder, echar para atrás, y hay que tener cuidado permanente todos los días bajo el estrés, bajo la presión que significa el diario vivir laboral de un o una policía en cualquier gran ciudad de Colombia o en cualquier lugar, en el sentido de saberse comportar incluso bajo la línea más aguda del estrés y la presión, de tal manera que el pueblo que esté allí sienta que tiene un amigo y una mano protectora, y no lo contrario. Eso es fundamental si queremos una institucionalidad que pueda ser valedera, válida, legítima en la construcción de la paz. Aquí quiero abordar unos puntos concretos. En primer lugar, recordar, dadas unas frases estruendosas el día de ayer, antes de ayer, que la única bandera de la Policía Nacional, del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea-Espacial, es la bandera de Colombia. No hay otra bandera prioritaria y fundamental de la Constitución del 91 que la bandera de Colombia. Aquí nosotros estamos de pie, es con la bandera de Colombia. Colombia ha sido agredida en cierta forma, no podemos responder de la misma manera. Tenemos que, en cierta forma, ser prudentes y sabios, sabiendo qué es lo principal que tenemos que cuidar en las relaciones con el mundo. Nosotros tenemos que guardar dignidad siempre. No obedecemos órdenes extranjeras. La Policía Nacional se debe a su pueblo, punto. Y en esa medida, en la lucha contra el narcotráfico, que tantas décadas ya tiene, que tanta experiencia acumulada sobre fracasos, sobre retrocesos, sobre la existencia de una realidad que parece perpetuarse en la medida en que se perpetúa el mercado y la codicia. Codiciosos son los narcotraficantes, indudablemente. Hay un aprendizaje de 50 años, de medio siglo, que nos permite enseñar, que nos permite hablar, que nos permite incluso darnos cuenta de las cosas equivocadas cuando se hacen y de tratar de mejorar en la eficacia. Hemos insistido desde el principio de este gobierno que nosotros aquí no estamos para golpear campesinos cultivadores de hoja de coca, que eso en el pasado solo llevó a unos incrementos de la violencia, dada la persistencia en el movimiento campesino cuando el Estado lo golpea, de recurrir a la defensa incluso armada
de su movimiento, de su existencia. Y bien decía precisamente una neoyorquina, nacida más bien en Austria, creo, perseguida por Hitler, filósofa, Hannah Arendt, que no se podía construir una nación si no es cuando el campesinado levante la bandera nacional. Conquistar el campesinado a la nación es una de nuestras prioridades, no volverlo nuestro enemigo jamás, no volver la juventud en general del campo y de la ciudad enemiga, sino al contrario, compañera, a la cual hay que servir. Si logramos estrechar los lazos sociales entre la institución policial y en el campo, las y los campesinos, y en las ciudades en general, las juventudes barriales populares, estaremos construyendo dos pilares fundamentales de la paz y de la existencia de una nación grande. Esto nos lleva a una estrategia contra el narcotráfico bastante diferente de la que hemos visto en los años anteriores. A veces se contentaba el país y la opinión pública mundial con quemar unos ranchos o echar unos venenos sobre chacras, parcelas campesinas. De ahí no surgía sino odio, rencor, deseos de venganza, que a veces se ejecutaba realmente en ciclos interminables de la violencia que aún hoy no termina. Podemos estudiar eso a lo largo y ancho de nuestra historia, y largo sería repetirlo aquí, pero es evidente que cada vez que el Estado golpea al campesinado no cosecha más que violencia y más violencia. Por tanto, romper ese ciclo es fundamental, y las primeras tareas que puse y que creo se han logrado parcialmente, el de perseguir es a los capos, no a los trabajadores del narcotráfico. Buscarlos donde se encuentren, en cualquier lugar internacional, y para ello expandir al máximo la colaboración, coordinación con inteligencias policiales de todo el mundo sin distingo, siempre que estén en el campo geográfico de lo que llamamos rutas, ciclos, círculos financieros del narcotráfico de la cocaína, que sabemos bien ya dejó de ser hace mucho tiempo colombiano y ahora son verdaderas multinacionales confederadas con mafias de diversos países que se han potenciado con la intención no solo de dominar un mercado exclusivo de narcóticos como la cocaína, sino todos los mercados ilícitos que en Colombia mezclan el oro, que en Colombia mezclan los materiales raros, que en Colombia mezclan la trata de la mujer y del niño, que en Colombia mezclan incluso hasta algo que todavía nos falta mucho estudiar, que es el Internet oscuro, que solo ven los más ricos del mundo, pero que traen los crímenes más pavorosos que se puedan describir a un ser humano. Nuestra estrategia antinarcóticos es perseguir al capo e incautar lo más que se pueda en las bodegas, en los grandes barcos, en los puertos, en el mar también, pero sin matar a nadie. Y lo hemos logrado, los números lo dicen, no se pueden ocultar a pesar de los intentos últimos de ensuciar la cara de Colombia. Somos, y hay que repetirlo una y otra vez, tenemos la fuerza pública que más incautación de cocaína ha hecho en el mundo y en la historia del mundo. Hacia atrás, al pasado, en este gobierno, y hacia los demás pueblos, podemos decirlo con orgullo y mirando de frente, nosotros, aquí en Colombia, la fuerza pública ha logrado la incautación más alta de la historia mundial, desde que tengamos conocimiento de la existencia de la cocaína. Y se ha realizado en estos 3 años, y eso hay que plantearlo una y otra vez, porque se intenta desdecir y no se debe. Los errores
ya en plan de corrección alrededor de los mapas, que las estadísticas hoy en vías de corrección nos pueden decir que indudablemente hemos puesto en aprietos a los grandes narcotraficantes que empiezan a moverse en otra geografía del planeta, incluso hacia países vecinos, llenándolos de violencia y llevando lo que fue la historia de Colombia en el pasado hacia su propia contemporaneidad. Incautación en masa, persecución de bienes y capitales. Ojalá un tratado internacional pudiera volver más eficaz la persecución de bienes en todo el mundo y la persecución directa al capo. Es la estrategia de Colombia y hasta este momento ha dado buenos resultados. Por eso hay ya 80.000 hectáreas de hoja de coca abandonadas desde hace más de 3 años en la selva amazónica, dato que se le olvidó a las Naciones Unidas mencionar en su informe final, pero que aparece en su libro perfectamente delimitado. Y por eso ahora tenemos ya 22.000 hectáreas en donde el campesino voluntariamente ha dicho y decidido y hecho sustituir su cultivo ilícito por uno lícito en donde el Estado tiene que ayudar. Yo quiero que eso se profundice este año que queda y el año entrante, que seamos capaces de llevar esos niveles a las 50.000, a las 60.000 hectáreas, porque estaremos demostrando cómo ganándose el corazón del campesino podemos destruir el pilar mismo del narcotráfico, que es su principal insumo, la hoja de coca, suplantada ahora por el café o el cacao, productos lícitos. Esta estrategia debe profundizarse y continuar, no echamos para atrás. No veo que se nos estén planteando estrategias más eficaces que las que tenemos y no veo que alguien fuera de Colombia pueda demostrar que es más eficaz incautando cocaína que las inteligencias y la fuerza pública de Colombia. Esto en un primer lugar y para recordarlo. En un segundo lugar, y mirando la tasa de homicidios a nivel nacional, tasa de homicidios que debe tener la misma tendencia que en medicina legal, digo los mismos volúmenes, porque la manera de definirlo es diferente. Pero las tendencias deben ser similares o están fallando las estadísticas. Y en esto que es quizás el principal delito, que es quitar la vida de otro, la tasa de homicidios nos va mostrando éxitos en unas regiones, estancamiento en otras, fracaso en otras regiones. Pero uno de los indicadores matemáticos que trae la estadística de la tasa de homicidios es por qué se cometen. Y en un porcentaje muy alto y muy diferente a lo que era en el pasado, es el sicariato el principal responsable y por tanto lo que hay detrás del sicariato premeditado, que es la banda. Bandas urbanas que pululan con nombres diferentes, son los principales asesinos del pueblo colombiano. Y esta realidad que es nueva, afronta o tiene que afrontar una nueva estrategia a la cual les pido su colaboración. La banda en general está en un barrio popular de una gran ciudad. La configuran no seres humanos ricos, sino seres humanos con necesidades. Aunque no tenemos una estadística cierta, es muy probable que la mayoría sean jóvenes. La mayoría hombres, aunque también mujeres. Y entonces ante la banda tenemos que tener una política específica y prioritaria, dada que se viene transformando en el principal asesino de colombianos y colombianas. Sabemos que están articulados a los negocios ilícitos que se asocian incluso con los grupos armados organizados en zonas rurales del país. Pero tratar la banda nos coloca en dos caminos. Uno,
y no quiero dejarlo de lado, compañero Oti Patiño, que es el desmantelamiento pacífico de la banda. Proponer un plan nacional de desmantelamiento pacífico de bandas a cambio de proyectos sociojurídicos, dicen ellos, en los barrios populares de las grandes ciudades de Colombia. Creo que usted debe abrir un capítulo, Oti, específico con funcionarios dedicados a este tema y quizás con más fuerza que la que le hemos dado a unas negociaciones que se han vuelto relativamente hipócritas con grupos que quieren ceses al fuego pero siguen traqueteando. Un capítulo especial para el desmantelamiento de las bandas de manera pacífica y paralelamente, no sustitutivamente, paralelamente una acción policial de desmantelamiento represivo de las bandas y supuesta a la competencia de la investigación de la Fiscalía General de la Nación, que es indudablemente la que tiene que llevar las investigaciones. En estos meses debemos quitarle poder de varias maneras a quien más mata en Colombia. El homicidio en Colombia no está en la zona rural de manera prioritaria. El homicidio en Colombia no está en el pequeño municipio, en el municipio medio. Son centenares los municipios de Colombia que no cuentan en todo el año ni un solo homicidio en su devenir como realidades y entes territoriales. El homicidio en Colombia se concentra en lugares que son estratégicos para el negocio ilícito, llámense puertos, llámense rutas, llámense aeropuertos, como en esta ciudad de Bogotá. Y esa estrategia que tiene que ver con lo ilícito le da el dinero a jóvenes con necesidades para organizarse, no de manera proactiva y positiva en la sociedad, sino de manera violenta y contraria a la vida en la sociedad colombiana. Resolver ese problema se nos volvió hoy la prioridad. Es un problema político desde el punto de vista de a dónde va a parar el presupuesto, por qué no hay universidades para ellos, por qué no hay oportunidades para la juventud popular de Colombia. Ahí hay un esfuerzo indudablemente de gobierno, más que de policía, o un esfuerzo social que tiene que lograr la inclusión de las juventudes colombianas, y hemos dado pasos indudables, pero nos falta muchísimo. Y en la medida en que hay un campo de necesidad insatisfecha, aparece lo contrario de la libertad, la esclavitud hacia el crimen. Las bandas son el reflejo de las necesidades insatisfechas de la juventud popular en Colombia. Y por eso tiene que haber una tensión político-social, pero también, sin ser ingenuos, la actividad de desmantelamiento y de investigación de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Este segundo punto quiero que nos reunamos con el nuevo director de la policía en un consejo quizás de seguridad o de paz, podamos profundizar las acciones a seguir y tener centenares de bandas o desmantelándose pacíficamente o siendo desmanteladas por la acción legítima del Estado. El homicidio debe bajar en Colombia. La manera más eficaz para bajar el homicidio es precisamente el desmantelamiento de la banda. En regiones específicas, no toda Colombia se encuentra bajo este fenómeno último y contemporáneo. Y un tercer aspecto que me parece aquí que es necesario recalcar. Vienen las elecciones, prácticamente ya estamos en ellas, con los problemas de grupos que quisieran volver las elecciones un espacio para confrontar el Estado de Colombia, el gobierno de Colombia, asesinando, poniendo en riesgo
la elección, la decisión libre y genuina de los colombianos y las colombianas, la que ella quiera. Y aquí los planes de cuidado, que ya tenemos datos, señor general Rincón, que ya se los comunicaré personalmente, datos que hay que verificar sobre grupos específicos que han entrado al país para intentar desestabilizar a partir de violencia en las elecciones el país. Y nosotros no podemos dejarnos desestabilizar. De alguna manera u otra, Colombia es el faro firme en el Caribe y en los Andes, en toda la América Latina. Y faro firme tenemos que seguir siendo. Desestabilizarnos sería desestabilizar toda la América Latina y el Caribe, y ese no es el propósito de los hijos de Bolívar. Hablaremos ya de esto, pero hay un segundo aspecto de las elecciones y una orden que explícitamente el presidente de la República quiere darles a todas y todos, cualesquiera que sea su grado. El delito de compra de votos con dinero generalmente de la corrupción, robándose el Estado, o del narcotráfico, que lo tiene y mucho. Al comprar al elector pobre y esclavizarlo detrás de ponerle una X en el tarjetón a una persona de la cual no tiene ni idea quién es, ha hecho que muchas instituciones del Estado, a partir de ese simple hecho, terminen en riesgo de ser cooptadas por el narcotráfico. Lo viví en el Congreso de la República, del que hice parte durante 2 décadas ya. Y lo denuncié yo mismo en muchos debates con nombre propio, y todas esas personas que eran senadores de la República terminaron confesando su articulación a quizás una de las mayores organizaciones narcotraficantes del país, la UC, o paramilitarismo como se le llamó. Esa connivencia entre poder político y crimen produce genocidio, ni más ni menos. He denunciado genocidios en otras partes del mundo, pero el principal genocidio lo estamos viviendo en nuestra historia reciente de Colombia. 700.000 colombianos asesinados desde el 9 de abril de 1948. Es 10 Gazas, para hacer un comparativo triste. El genocidio del pueblo colombiano tiene una raíz, una causa, un motor que lo provoca, que no es un criminal suelto por ahí, por las calles, como tantos, sino que es el ejercicio del crimen desde una instancia que le otorga precisamente el poder al criminal para poder matar ya no 1 o 5, sino decenas de miles, centenares de miles. Es la connivencia entre poder político y crimen. Y donde se sella ese proceso, que a pesar de muchas justicias que se han hecho para romper esa ligazón, una y otra vez aparece el punto central donde inicia la articulación del poder político con el crimen, es decir, del crimen empoderado, del crimen desde el Estado, es la compra del voto. La compra de un simple voto a un ciudadano humilde con necesidades, que cree que esa es la manera más fácil para poder comer ese día él y su familia, pero que empeña a la nación hacia esto que construiría sus propios verdugos, los que lo harían matar fácilmente al mismo votante. Yo quiero que la actividad de la policía en las elecciones, además del cuidado general de candidatos, de el poder a las urnas, del tener los territorios bajo absoluto control para que no se saboteen,
quiero que se haga un plan específico, especial, primera vez en la historia de Colombia, para perseguir, detener, capturar a los compradores de votos en este país. Que la política sea libre, cualquiera que sea el resultado, esa es la democracia. Que lo que quiera votar el elector o la electora, como se le dé la gana, sea lo que en realidad se produzca en las urnas. Pero en ninguna manera millones de colombianos llevados como esclavos y rebaños a las urnas a votar por desconocidos simplemente porque le dieron un billete de 50.000 o uno de 100.000. En cada municipio, y hay unas zonas más que otras, la policía debe presentar en sus planes de inteligencia la detección de los lugares donde se compra el voto, que no es el día de elecciones, sino mucho antes, un mes antes, 2 meses antes. Las personas con nombres propios que están dedicadas a esa tarea de la compra de votos al servicio de algún tipo de campaña realmente criminal, que esconde criminales que quieren llegar a hacer leyes en Colombia, y por tanto ojalá el balance final de elecciones no sea solamente el número de votos, los partidos y candidatos que quedaron o no quedaron, la limpieza y la transparencia y la vida recobrada en esas elecciones, sino el largo listado en todas las regiones del país de los compradores de votos que tienen que ir ante la Fiscalía General de la Nación a responder por un delito, porque comprar votos es un delito electoral y está en el Código Penal, y es deber de la policía capturarlos, no abrazarlos. Es deber de la policía no mirar al lado o no escuchar cuando se le hacen las denuncias, sino ir y garantizar elecciones libres en Colombia. Así que, general Rincón, mi orden como comandante supremo de las fuerzas militares y de policía de Colombia es que no se le debe dar descanso en ningún momento a la tarea de perseguir la compra de votos en Colombia en estas elecciones que ya prácticamente arrancan y que terminarán por allá en el mes de julio en las diferentes vueltas electorales. Lo felicito a usted, ya sabe que tiene una tarea grande por delante, difícil, compleja. Siempre, todos los días son complejos en Colombia, pero sé que con su destreza y con su capacidad transparente de no dejar que el crimen entre también en la policía, sino sacarlo a como dé lugar, porque si la sal se corrompe, diría el padre, no hay nada que hacer. Y la policía es la sal en la lucha contra la corrupción, sal que no se puede corromper, porque en el corazón de cada policía no puede anidar la codicia. Cada vez que el ser humano dejamos que la codicia se apropie de nuestro corazón, ahí ya no habrá amor, ahí ya no habrá vida. La codicia mata la vida, ahí no tendremos futuro, ni individual, ni como institución, ni como país. Por tanto, una policía que aleje cualquier posibilidad de articulación al crimen de cualquiera de sus miembros en cualquiera de sus grados, me parece a mí que debe ser una tarea que nunca debemos dejar. Yo prometí que cualquier patrullero se podía volver general. Y espero, señor general Rincón, que esta vez profundicemos en ese hecho. Cualquier patrullero puede o patrullera puede volverse general. Las barreras de acceso social hacia la cúpula de la policía tienen que ser derribadas, democratizada, para que la policía se funda como carne y uña en el pueblo mismo, que es lo que nos va a permitir ser fuertes y descubrir el delito y garantizar la libertad. Muy amables a todas y todos por haberme escuchado. Ya, general Triana.
Nos hablaremos más tarde, General Rincón. Ya tendremos oportunidad de profundizar en estos temas. Gracias, muy amables. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.